Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos hoy a 18 de agosto en la semana 3. El día de hoy vamos a trabajar pues en este mismo tema, pero con una ligera variante. Hoy veremos a un tipo, bueno, siguen siendo ecuaciones diferenciales de primer orden, pero estas ecuaciones diferenciales ahora no serán exactas y vamos a ver si con alguna modificación se podrían llevar a una forma exacta, ¿de acuerdo? El tema de hoy entonces es factor integrante. Acá dos libros que estoy usando como referencia. De este primero es de donde obtuve los ejercicios que les dejé para el reforzamiento y pues este otro que es el SIL de ecuaciones diferenciales. Muy bien. ¿Puedes regresar al título, por favor? Es que no lo copié. Sí, perdón, al título. Ok, ya, gracias. Sí. Bien, me voy a enfocar al pizarrón. Así que, bueno, pues vamos a comenzar primero explorando una ecuación diferencial de primer orden. Ya la tenemos en la forma diferencial. Quisiera que me ayudaran a determinar si esta ecuación diferencial es exacta o no. Como primer paso, identificaremos a las funciones m y n. ¿Cuál es la función m para esta ecuación diferencial? Menos y. Menos y, muy bien, menos y. Y n corresponde a X. a x, correcto. Bueno, vamos a probar entonces con las parciales correspondientes si esta ecuación diferencial es exacta. La parcial de m con respecto a y corresponde a Menos 1. menos 1, bien. Y la de n con respecto a x, 1. a 1. Entonces, ¿qué podemos concluir de este resultado? No es exacto. Ok, entonces la ecuación diferencial no es exacta. Muy bien, eso es lo que hemos concluido. Bueno, vamos a ver ahora qué se nos propone hacer con esta ecuación diferencial. Entonces ya hemos determinado que no es exacta, vamos a explorar un poco más. Bueno, ahora se nos propone multiplicar por el factor 1 sobre x cuadrada a toda la ecuación diferencial anterior. Vamos a multiplicar por 1 sobre x cuadrada. Esto nos va a quedar como menos 1, no, menos y sobre x cuadrada por el diferencial de x. Después x por 1 sobre x cuadrada es 1 sobre x. Y el diferencial de y. 1 sobre x cuadrada por 0 sigue siendo 0. Bueno, ahora esta nueva ecuación diferencial que se obtuvo del anterior solo multiplicando por este factor, tiene una nueva m y una nueva n. Vamos a identificar ahora a la nueva m. De hecho, si ven el tipo de letra es distinta a la que usé para el caso anterior, bueno, para la ecuación original. Entonces, m, la función m nueva, digamos, es menos y sobre x cuadrada, ¿verdad? El factor del diferencial de x. Y la nueva n es la función 1 sobre x. Ahora, con estas nuevas m y n, vamos a realizar nuevamente la prueba para determinar si la ecuación diferencial resultante se volvió exacta. Voy a reescribir m y n aquí para tenerlas presentes. M es menos y sobre x cuadrada y la nueva n es 1 sobre x. Bueno, hagamos ahora la parcial de la nueva m con respecto a y. ¿Cuánto vale la parcial de esta nueva m con respecto a y? Menos 1 entre x cuadrada. Muy bien, menos 1 entre x cuadrada. Y ahora la parcial de la nueva n con respecto a x. Menos 1 entre x cuadrada. 1, sobre x cuadrada. De acuerdo. Ahora, ¿qué podemos concluir de este resultado? Que ya es exacta. Muy bien, entonces la ecuación diferencial ya es exacta. Es decir, se convirtió en exacta, ¿verdad?
al multiplicar por este factor 1 sobre x al cuadrado. Este es el factor que usamos para multiplicar a la ecuación diferencial. Y claro, como es exacta, pues podríamos ya aplicar todo el método que conocemos para resolver la ecuación diferencial nueva, que no varía tanto, digamos, con respecto a la original, porque finalmente se multiplicó por un factor y podríamos asumir que la solución también corresponde a la solución de la ecuación diferencial que se propuso originalmente. Bueno, así que la ecuación diferencial pasó de ser no exacta a ser exacta solamente al multiplicar por el factor integrante, por el factor 1 sobre x cuadrado. Este factor se conoce como factor integrante o factor de integración para la ecuación diferencial, pues, que originalmente se propuso. Seguramente van a surgir algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se obtuvo ese factor integrante? ¿Cómo determinar si para una ecuación diferencial que no es exacta se puede encontrar ese factor integrante? ¿Qué tipos de factores integrantes existen? Bueno, algunas de estas preguntas las vamos a explorar el día de hoy. Bueno, vamos a explorar cómo responderlas. Y antes de continuar, vamos a dar la definición de factor integrante. Entonces, a partir de una ecuación diferencial que está en la forma diferencial, que estamos suponiendo no es exacta, si existe algún factor, alguna función mu, tal que al multiplicarla por la ecuación diferencial original y esta ecuación diferencial se vuelve exacta, decimos entonces que mu es un factor integrante o factor de integración de la ecuación diferencial 1. Si observan aquí, solamente estoy diciendo que mu es una función. En general, pues mu, si estamos diciendo que x y y son las funciones, son las variables, ya sea dependientes o independientes, mu en general es una función de x y de y. En este caso, para el ejemplo, pues mu resultó ser una función de x, pero también podría ocurrir que sea función de y o de ambas. Entonces, cualquier función mu que tenga esta propiedad, que convierta una ecuación diferencial no exacta en exacta, la llamamos factor integrante. Bueno, pues esta pregunta en particular sobre qué tipos de factores integrantes existen, podríamos decir que pues en general son funciones de x y de y, bueno, es decir, de las dos variables, si son x y y, claro, las variables. Pero el problema no es trivial si nosotros suponemos un factor integrante general que dependa de x y de y. Así que vamos a tomar primero casos más sencillos en los que vamos a asumir que el factor integrante depende solamente de alguna de las dos variables. Podemos explorar esos casos y llegar a muy buenos resultados para ecuaciones diferenciales que tienen factores integrantes de este tipo. ¿Okay? Entonces vamos a tomar, como decía, estos casos simples. Vamos a suponer que el factor integrante depende de una sola, aquí no lleva acento, de una sola variable, ya sea x o ya sea y. Es decir, vamos a tomar casos en donde el factor integrante es una función solo de x y otros donde el factor integrante es dependiente únicamente de y. ¿Okay? Y vamos a ver cuáles son las implicaciones de esto. Vamos a explorar para algunas ecuaciones diferenciales si existe alguno de estos dos tipos. Probablemente, si la ecuación diferencial no tiene ninguno de estos dos tipos, quizá entonces habría que explorar uno general. El problema con factores integrantes generales es que pueden ser de muchas formas, ¿no? Y como decía, no es trivial resolver ese problema. Bueno, pues entonces vamos a dividir, como ya lo dijimos, en dos casos y vamos a comenzar con factores integrantes que dependen de x únicamente. Fíjese que no hemos dado en realidad un modelo de cómo es esa mu.
No he dicho si es una función exponencial, si es una función trigonométrica, algebraica. La única suposición será que depende de la variable x, ¿ok? Pues vamos a explorar ahora el caso en el que mu depende únicamente de x. Nuestro punto de partida es que la ecuación diferencial, aquí la tenemos que estoy etiquetando con el número 3, es una ecuación diferencial no exacta. Si es no exacta, vamos a colocarla aquí. Vamos a decir que esta es una ecuación diferencial no exacta. ¿Qué se cumpliría para ella? Sabemos que si es no exacta, entonces cuando comparamos las parciales que nos auxilian en la prueba, es decir, que la parcial de m, ¿recuerdan cuál es la prueba para exactitud? La parcial de m con respecto a y la parcial de n con respecto a x. Si es no exacta, entonces estas dos parciales tienen que ser necesariamente diferentes, ¿ok? Bueno, eso es lo que se cumple para esta ecuación diferencial. Ahora, vamos a suponer que existe algún mu, es una función que depende únicamente de x y que es un factor integrante. ¿Eso qué implica? Que al multiplicar a mu por toda la ecuación diferencial se vuelve exacta. Entonces voy a multiplicar a mu por toda la ecuación diferencial. Esto es mu por m. Por ahora voy a omitir la dependencia explícita con x, pero siempre la vamos a tener presente, sobre todo en la parte final, porque va a implicar pues un resultado importante. Pero para que se haga más breve la notación, simplemente escribo mu. Así que mu por n, diferencial de y, es igual a mu por 0, que sigue siendo 0. Bueno, con esto hemos construido una ecuación diferencial ligeramente modificada pues, por el factor, en donde podemos identificar una nueva m, la voy a poner algo distinta a la m original, y una nueva n, la voy a poner en otro tipo de letra. Ajá. Entonces, la nueva m es mu por m. Ajá. Todo este factor que acompaña al diferencial de x es la nueva m. Y la nueva n, pues es mu por la n original. ¿Ok? Ahora, aplicaremos el criterio de exactitud, asumiendo que mu la vuelve exacta. ¿Ok? Entonces, la parcial de la nueva m, espero que se alcance a distinguir la m original de esta otra, con respecto a y, tendrá que ser igual a la parcial de la nueva n con respecto a x, ¿verdad? Porque estamos suponiendo que el factor mu convierte a la ecuación diferencial en exacta. Okay. Bueno, vamos a explorar más estas parciales, las vamos a realizar de manera ya explícita. Muy bien, entonces voy a hacer la parcial de la nueva m con respecto a y. Vamos a hacerla de este lado. Vamos a explorar la primera, que es la parcial de la nueva m con respecto a y. Pues esa parcial es la parcial de, vamos a escribir, m, recordemos que es mu por la m original. ¿Okay? Y por otro lado, la parcial de la nueva n con respecto a x. ¿Okay? Pero n, recordemos que es el producto de mu
por la n original. ¿Ok? Bueno, vamos a explorar primero esta parcial, la parcial del producto de mu por m. Tendremos que realizar la derivada de un producto, la derivada de mu por m. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Okay? Esto es la primera, que es mu, por la derivada de la segunda. Esto es la parcial de la m original con respecto a y, más la función m original que multiplica a la parcial de mu con respecto a y. ¿Alguien que quisiera decirme qué término se podría simplificar en esta expresión que acabamos de obtener? Esta es la derivada del producto. Primera, derivada de la segunda, más segunda, derivada de la primera. ¿Cuál de estas cantidades se podría simplificar y por qué? Recuerden cómo es mu. Alguien que logre identificar cuál de esas cantidades pues tiene un valor ya directo. La parcial de mu con respecto a y, Ajá, ¿por qué crees? ¿Cómo se simplificaría? ¿Cuánto crees que porque vale? mu es una función de x y ahí se deriva con respecto a y, entonces sería una constante. Ajá, ¿y su derivada es? Mu. ¿Cero? Ah, cero, sí, Cero, cero, ¿ok? porque no hay función en y. Exactamente, ya entre los dos dieron la respuesta. Muy bien, así es. En efecto, como dice su compañera, mu es una función de x exclusivamente. Es lo que estamos suponiendo. Así que al derivar parcialmente con respecto de y, como mu solo tiene x, entonces esta derivada parcial es 0. Perfecto, muy bien. Entonces esta expresión se simplifica a mu por parcial de m, de la m original, con respecto a y. Bien, pues ahora vamos a derivar parcialmente el segundo producto, mu por n. Como en este caso, bueno, vamos a desarrollar el primer producto y luego vemos si hay alguna que se simplifique. Esta es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. ¿Ok? Bueno, contrario al caso anterior, en este caso como mu sí depende de x, esta parcial, pues en general no es 0, ¿verdad? Porque es con respecto de x. Y n, pues en tanto m y n son dependientes de x y de y, así es que no hay nada más que se pueda simplificar. Bien, pero recordemos que al suponer que mu es factor integrante, estas dos parciales tienen que ser iguales. Entonces vamos a igualarlas para ver qué podemos explorar ahí a partir de mu. Recuerden que pues nuestro objetivo es encontrar de alguna forma mu. Voy a igualar a las dos parciales. Entonces esto es mu por la parcial de m, de la m original, con respecto a y. Esto es igual a mu por la parcial de n con respecto a x más n por la parcial de mu con respecto a x. De hecho, si hay una cantidad que podría reescribir, permítanme, lo voy a hacer antes, que podría reescribir, más que simplificar, reescribir. Fíjense que esta derivada es una derivada parcial. Sin embargo, mu solamente depende de x. Así que esa derivada parcial se puede reescribir como una derivada total, porque mu no depende de más de una variable, solamente depende de x. Entonces puedo reescribir como una derivada total, es decir, la derivada de mu con respecto a x. No necesito una derivada parcial. ¿Ok? Bueno, entonces voy a reescribirla así. Entonces, esta es la derivada de mu con respecto a x.
Ya no es derivada parcial, se puede sustituir por una derivada total. Bueno, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a despejar, si se dan cuenta, aquí hay una ecuación diferencial en términos de mu. Estas cantidades son funciones en general. Bueno, voy a despejar esta derivada de mu y lo haré en varios pasos. Así que primero comienzo escribiendo n por la derivada de mu con respecto de x. Despejando nos queda mu parcial de m con respecto a y menos mu por la parcial de n con respecto de x. Observen que mu es factor en ambos sumandos, así que lo factorizo y obtengo parcial de m con respecto a y menos parcial de n con respecto a x. Esto es n. Observen que esta expresión es en realidad una ecuación diferencial para mu. Estas parciales pues son funciones en general de x y de y. N es una función de x y de y. Así que puedo reescribirlo, voy a hacer aquí mismo para seguir la misma secuencia. Aquí. Voy a hacer lo siguiente, de hecho voy a separar, esta es una ecuación diferencial separable en mu como variable dependiente. Así que tengo de mu, diferencial de mu sobre mu. Esto es igual a tengo toda la fracción, la dejaré en el numerador. Entonces, parcial de m con respecto de y menos parcial de n con respecto de x sobre n, la n original. ¿Okay? Esta, como decía, es una ecuación diferencial. Voy a poner acá. Resultó una ecuación diferencial para mu, que es separable. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que pues este lado a la derecha no se va a anular, ¿no? No va a resultar en algo, perdón, aquí me ha faltado un detalle. Permítanme un momentito. Todo esto multiplica, por supuesto, el diferencial de x que ya no coloqué. Permítanme un momento, a ver acá. Y aquí, me falta el diferencial de x porque ya separé, ¿verdad? Los diferenciales, ahí está. Entonces, resultó en una ecuación para mu y x, que es separable. Vean, ya tengo estas cantidades, bueno, estas variables separables. Pero, ¿qué necesitaría cumplirse para que en efecto esta sea una ecuación diferencial separable? Bueno, creo que vamos a usar, bueno, aquí estoy asumiendo y de hecho será una condición. A ver, ¿qué vamos a obtener? Sí, ya separé mu. Aquí no hay ninguna mu. Esta es una, digamos, una función que solamente depende de mu. Pero, ¿qué garantía existe de que toda esta fracción sea en efecto una función de x para que yo pueda integrarla con respecto de x? Bueno, pues no existe ninguna garantía, así que de hecho se vuelve en una condición. Entonces, para que mu, vamos a poner aquí, para que exista mu, es decir, un factor integrante que dependa únicamente de x, se debe cumplir
que le voy a poner asterisco en verde, sea una función exclusivamente de X. Entonces, no hay ninguna garantía de que todo este factor que tiene el diferencial de X sea en efecto una función de X. De otro modo, no podríamos integrarlo con respecto de X. Estamos suponiendo que mu depende de X, así es que todo lo que quede al lado contrario debe de ser una función de X, porque de otro modo, nuestra hipótesis de que mu solo depende de X, pues se vendría abajo. ¿Okay? Entonces vamos a, permítanme aquí corregir, para que exista, y voy a colocar aquí mu, que es mu de X, es decir, un factor integrante que depende únicamente de X, se debe cumplir que toda esta cantidad, toda esta fracción, sea una función exclusivamente de X. Podemos verlo como una prueba para determinar si existe un factor integrante de X. Si pasa la prueba, si nosotros hacemos todo este cociente y resulta que es una función exclusivamente de X, no solo nos ayudará para determinar si existe ese mu, sino además nos va a servir porque ya estamos a un paso prácticamente de encontrar mu, solamente habría que hacer la integración, ¿de acuerdo? Entonces, esa suposición se vendría abajo si esta cantidad al calcularla ya con nuestros m y n resulta ser que no depende exclusivamente de X. Eso sería una contradicción y por lo tanto concluiríamos que no hay factor integrante dependiente únicamente de X. ¿De acuerdo? Bueno, así que, ¿cuál sería el factor integrante? Vamos a suponer que si se cumple, que toda esta cantidad es dependiente de X, ¿cuál sería el factor integrante? Lo primero que quisiera que observaran es que esta cantidad que es una diferencia, nunca se hace cero porque las dos parciales que habíamos supuesto, la de m con respecto de y la de n con respecto de x, son diferentes. Aquí se están restando, esas dos parciales se están restando. Entonces esta cantidad siempre será diferente de cero por una ecuación diferencial no exacta. Si es exacta no tiene sentido buscar factor integrante. Pero si no es exacta, entonces esta diferencia nunca es cero. Entonces vamos a asumir, vamos a suponer que en efecto toda esa expresión depende únicamente de X. Entonces vamos a poner aquí, supongamos que la ecuación asterisco, bueno, la expresión depende únicamente de X, de tal forma que se puede calcular mu de X, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejarlo aquí. Ahora vamos a calcular ese factor mu de X, factor integrante. Bueno, lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación diferencial anterior integrando. Tenemos que integrar ambos lados. Ya tenemos las variables separadas, simplemente vamos a integrar. Esto es parcial de m con respecto a y menos parcial de n con respecto a x, todo dividido entre n. Todas estas son las m y n originales. Y se integra con respecto a x. ¿Cuál es la integral del lado izquierdo? ¿Un logaritmo? Ajá, muy bien, logaritmo natural del valor absoluto de mu.
Y pues en el lado derecho no tenemos el valor explícitamente de estas cantidades. Usaré una notación seguramente de su curso de ecuación, de cálculo de varias variables. Recordarán una notación alterna para las parciales. Por ejemplo, la parcial de m con respecto de y se puede denotar a través de otra expresión. ¿Alguien recuerda otra forma de denotar a esta parcial, por ejemplo, la primera? No. ¿No? Ajá. Sí, quizá lo recuerden con F. Exactamente. Aquí en el chat dice, ¿quién fue? Fernando. M, que es la función que se está derivando, y el subíndice que indica la variable con respecto a la cual se deriva. Esto significa la derivada parcial de m con respecto de y. Y de n también, n subíndice x. ¿Okay? La parcial de n con respecto de x. Entonces voy a usar esa notación aquí. Esto es m subíndice y menos n subíndice x entre n. ¿Sí? Diferencial de x. Bueno, no sabemos cuánto vale esta integral, simplemente la estamos estableciendo. Y para despejar mu, que ese es nuestro objetivo, siempre ha sido nuestro objetivo encontrar esa mu, lo que hacemos es elevar e a cada una de estas cantidades. ¿Okay? Entonces la primera es el logaritmo natural del valor absoluto de mu. Y la segunda pues es toda esta integral. ¿Okay? Cuando simplificamos, resulta en valor absoluto de mu. Pero recordemos que el valor absoluto se puede considerar a través de una constante. Es decir, si yo aquí quito el valor absoluto, simplemente lo que cambiaría pues sería el factor de la exponencial. Ajá. Podría ser más o menos aquí fuera. Y esa constante al final pues no va a tener, digamos, peso en la ecuación diferencial porque está igualada a 0, podemos multiplicar por una constante. Entonces puedo omitir sin perder generalidad el valor absoluto. ¿Okay? Entonces nos vamos a quedar aquí con my menos nx, son las parciales, recordemos que es la notación de las parciales, sobre n, y el diferencial de x. ¿Okay? Toda esta integral está en el exponente de e. Bueno, cuando es posible encontrar esa mu que dependa de x, va a tener esta forma. Este será el factor integrante que depende únicamente de x. Tendrá esta forma. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es explorar esta cantidad en asterisco verde para determinar si únicamente depende de x. Si resulta que al realizar las parciales y la división entre n hay y involucrada y no se puede simplificar, entonces en nuestra conclusión es que no hay factor integrante dependiente únicamente de x. Y tendríamos que probar con la otra opción. Pero si resulta que sí depende únicamente de x, además de que nos ha servido esta cantidad para calcular, para determinar esto, nos va a servir también para encontrar el factor integrante, porque esta cantidad que nos sirvió para la prueba, tenemos que integrarla con respecto de x y colocarla en la exponencial, ¿ok? O sea, como argumento de la exponencial. Y ya habríamos encontrado mu. Una vez encontrada mu, ¿qué se hace? Se multiplica por la ecuación diferencial original, se identifica la nueva m, la nueva n y se resuelve la ecuación diferencial como ya lo hemos visto. ¿Okay? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí.
Muy bien, pues ahora vamos a estudiar el otro caso. Ya dijimos que el problema pues general resulta complejo, pero podemos tomar dos rutas, que es pues explorar factores integrantes que dependen únicamente de una de las dos variables. Ya vimos qué ocurre cuando suponemos que mu depende de x. Vamos a ver ahora qué ocurre si asumimos que mu depende únicamente de y. Básicamente les adelanto que será muy semejante la idea, pero claro, va a tener algunas diferencias ya en el resultado explícitamente, pero la idea básica es la misma. Bueno, entonces vamos a multiplicar mu por mu de y. Vamos a asumir que es dependiente de y, así que tengo mu por m de x más mu por n diferencial de y. Nuestro punto de partida es otra vez una ecuación diferencial que no es exacta. Eso es bien importante recordarlo. Estamos suponiendo que la ecuación diferencial 4 no es exacta. Entonces vamos a suponer que no es exacta, ya sabemos qué ocurre con las parciales. Bueno, una vez multiplicado por mu, identificamos a la nueva m, vamos a identificar a la nueva m y a la nueva n. Entonces la nueva m será mu por m, y la nueva n será mu por n. Hagamos la prueba de, bueno, más bien forcemos a que la ecuación diferencial sea exacta. Entonces, asumiendo que mu convirtió a la ecuación diferencial en exacta, se debe de cumplir pues que la parcial de la m nueva con respecto a y debe de ser igual a la parcial de n con respecto a x. ¿Vale? Entonces vamos en la siguiente página a realizar estas dos parciales. Primero la parcial de m, de la nueva m. Espero que se logre distinguir. Algunos autores prefieren usar para la nueva ecuación diferencial otras letras, como por ejemplo P y Q, como el libro que estoy usando. A mí me gusta usar siempre M y N, porque ya tenemos como que más presente cuáles son las parciales. Solo que sí las distingo, y ustedes pues también les recomiendo que lo hagan, para que no se confundan. Entonces voy a realizar primero la parcial de M con respecto de Y. Entonces esto es parcial con respecto de Y de la nueva M, que es mu por N. Mu por M. Entonces recordemos que, bueno, este es un producto, esto es primera, derivada de la segunda, más segunda derivada de la primera. En este caso, mu depende de y, así que esta parcial no se puede simplificar porque mu depende de y. Vamos ahora con la segunda. Entonces, la parcial de la nueva n con respecto a x. Y la nueva n resulta en mu por la n original. También es un producto. Esto es primera derivada de la segunda más la segunda derivada de la primera, pero con respecto a x. Como estamos suponiendo
que mu depende de y, esta derivada parcial es 0. Vamos a poner aquí, ya que mu pues es función de y. ¿Okay? Así que la derivada parcial con respecto a x pues vale 0. Ahora, el siguiente paso es igualar las dos parciales. Estamos asumiendo que la ecuación diferencial se volvió exacta. Entonces, estas dos parciales deben de ser la misma. Esto es mu parcial m con respecto a y más m. Creo que lo voy a hacer nuevamente aquí. Esta derivada parcial se puede convertir en una derivada total, puesto que mu solamente depende de y. Así que no necesitamos una derivada parcial. Es una derivada total. ¿Okay? Ahí está. Bien, pues ahora vamos a reescribirla así. Derivada de mu con respecto de y. Y esto debe de ser igual a mu por la parcial de n con respecto de x. Vamos a despejar la derivada de mu con respecto de y. Se dan cuenta, pues va a resultar en una ecuación diferencial para mu. Y ahora y será la variable independiente. Bueno, entonces aquí tenemos mu parcial de n con respecto de x menos mu parcial de m con respecto de y. Mu es factor de ambos sumandos, así que factorizo mu y obtenemos parcial de n con respecto de x menos parcial de m con respecto de y. Esto es m de mu en de y. ¿Okay? Bueno, vamos a despejar. En la siguiente página voy a despejar los diferenciales. Ahí ya se ve que pues va a resultar en una ecuación diferencial que dependerá de lo que se obtenga en el lado derecho, si es separable o no. Igual que ocurrió para x. Entonces divido entre mu. Entonces aquí reescribo toda esta resta, que es parcial de n con respecto de x menos parcial de m con respecto de y sobre m. Y ahí me falta nada más el diferencial de y. Bueno. Para que en efecto exista ese mu que depende solamente de y, debe cumplirse que toda esta fracción dependa de y. Ajá. Y si eso no ocurre, pues no existe factor integrante dependiente únicamente de x, de y, perdón. Entonces, vamos a poner aquí. Para que exista el factor integrante mu, digamos que dependa de y, se debe cumplir y aquí le voy a poner doble asterisco, dependa únicamente de la variable y. ¿Okay? Esta es entonces una, lo voy a llamar a esta cantidad doble asterisco. Bueno, creo que aquí. Entonces, el factor integrante se puede encontrar igual que antes. Integrando, resolviendo la ecuación diferencial que ya tenemos aquí, de hecho separada.
Entonces vamos a suponer que eso ocurre, ¿ok? Pero esta es primero la prueba. Ajá. Entonces, sí vamos a explorarla y dependiendo de los resultados que se obtengan para esta fracción, vamos a concluir si existe o no ese factor integrante. ¿Ok? Y si existe, entonces ya podríamos integrar. Ajá. Vamos a suponer que esa cantidad depende únicamente de y, entonces lo que resta pues es integrar. Y en el lado izquierdo, igual que antes, obtenemos el logaritmo natural. Voy a omitir ya el valor absoluto para hacer la anotación pues un poquito más, más breve. Pero ya sabemos por qué. Al final el valor absoluto cambia únicamente en el factor más menos, ¿qué? Entonces voy a usar la notación corta aquí, n subíndice x menos m subíndice y sobre m diferencial de y. Entonces, simplificando, tenemos mu igual a e a toda esta cantidad. Elevando e a esas cantidades, encontramos que una vez que se ha superado esa prueba, y que sí se puede encontrar el factor integrante que dependa de y, pues se realiza la integral y después se eleva e a esa cantidad. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el factor integrante que depende exclusivamente de y. ¿Okay? Vamos a poner aquí factor integrante dependiente de y. Y si podemos encontrarlo, pues otra vez usamos ese factor para multiplicar a toda la ecuación diferencial original. Ajá. Se puede hacer incluso ahí ya al multiplicar la prueba de exactitud para cotejar nuestro resultado de que en efecto se transforma en una ecuación diferencial exacta y se aplica todo el método que ya sabemos aplicar. ¿Okay? Pues no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Una duda. Bueno, cualquiera de los dos nos sirve. O sea, si queremos hacerlo dependiente de y, o sea, llegamos al mismo resultado. No, hay Depende algunas. de la ecuación. Exactamente, tú ya lo dijiste muy bien. Depende de la ecuación. Hay ecuaciones diferenciales que tienen factores integrantes solo de X, otras solo de Y, pero sí hay algunas otras que no tienen un único factor integrante. Algunas tienen más de un factor integrante y de hecho algunas tienen factores integrantes que también dependen de ambas, de X y de Y. Entonces sí depende de la ecuación diferencial. Pero si tú encuentras al menos uno, o sea, con que encuentres uno, pues ya resolviste el problema. Entonces la idea es explorar así, por aparte, el de X, el de Y. Sí, no. Si fallas en el de X, o sea, si resulta que ese cociente no es dependiente únicamente de X, pues ahí te detienes y exploras el de Y. Muy bien. Vale, gracias, papá. Sí. Pues vamos ahora a realizar algunos ejercicios. Vamos a realizar los ejercicios que nos proponen aquí en el libro de SIL, de ecuaciones diferenciales. Aquí ya les estoy dando la sección y la página, entonces pueden consultarlo desde la biblioteca digital. De hecho, ya lo quité, ahí está. Yo ya lo tengo aquí, les he ya mostrado en otras ocasiones cómo ingresar, pero aún así, si tuvieran dudas, pues sin mayor problema lo repetimos. Permítanme un momento, no sé qué estoy compartiendo.
Ahí, ya está. Bien, pues vamos entonces a la sección 2.4, a la página 71. Miren, es cierto que podemos aplicar, lo voy a decir así, las fórmulas directamente, o sea, aprendernos este cociente y ya probar directamente, ¿no? Si en estos cocientes hay solamente una función de X o una función de Y en este caso. Pero yo quiero que los primeros ejercicios los hagamos explorando nosotros paso a paso, para no aplicar siempre la fórmula, que exploremos paso a paso cuál es la implicación, qué es lo que buscamos, en vez de aplicar directamente la fórmula, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer así. Tenemos aquí los ejercicios de la página 71. Por ejemplo, aquí nos dice, resuelve la ecuación diferencial dada determinando, como en el ejemplo 4, bueno, del libro, un factor integrante adecuado. Ajá. Así que vamos a comenzar con el ejercicio 31. Vamos a comenzar aquí con el ejercicio 31. Entonces, ¿cómo abordaríamos un ejemplo, bueno, un ejercicio en donde pues queremos determinar primero, bueno, queremos determinar la solución? Lo primero es saber si Buscamos es... M y N. Ajá, ok, sacamos M y N, muy bien. Por ahí en el documento que les coloqué, traté de usar la notación igual, bueno, en los mismos colores para que se vayan guiando en cada ecuación y que identifiquen los pasos. Ya no los fui escribiendo como uno a uno, pero lo pueden hacer ustedes. Muy bien, pues ahí está M, el factor de X, y N, el factor del diferencial de Y. Perfecto, ahí está M. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Sacar las parciales para Ajá, muy bien. saber si es Para saber, exacto. ¿verdad? Si es exacto o no. Ok, entonces parcial de M con respecto a y parcial de N con respecto a X. Bueno, entonces la parcial de M con respecto a Y resulta en 4Y. Y la parcial de N con respecto de X es 2X. 2Y. 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 Ajá. Porque la de X con respecto a X es 1, ya nos queda 2Y. Bien, lo que podemos observar es que la ecuación diferencial no es exacta. Profesora. Ujú. Muy bien. Bueno, no sé si ahí alguien tenga una pregunta. Sí, Sí, adelante. ya dándonos, bueno, ya viendo esta dependencia de Y, por Ujú. decirlo de alguna manera, podemos darnos cuenta que la mu va a ser dependiente de Y o no es así. Pues no necesariamente, porque de hecho en las dos, a veces podrían simplificarse. A veces podrían simplificarse las parciales. Sí, no necesariamente. En la, mira, depende, por ejemplo, cuando tú hagas la resta, de estas dos parciales, te va a quedar algo que depende de Y. Eso es cierto. Y podrías determinar, por ejemplo, en las dos parciales, si dices, bueno, esta resta va a depender de Y, como tú bien lo dices, perfecto. Una divide a N. Bueno, la diferencia entre ellas dos es el signo, pero no importa. Entonces depende de N. Una divide a N, divide entre N, y la otra divide entre M. Y de hecho esta es la de Y. Si te das cuenta, ¿cuál de ellas dos se podría simplificar? ¿La que divide entre N o la que divide entre M? Esta es una resta. Bueno, esta es una suma, perdón.
si haces la resta, te queda 2y, digamos. Si divides ese 2y entre 2xy, se van a eliminar las y's. Y te va a quedar algo que depende únicamente de x. Entonces aquí, bueno, ya me adelanté un poquito, pero parece que la que funciona es esta. Ah, no. Esta. Porque al dividir entre n se canceló y quedó únicamente algo en x. Sí, yo diría que en general no necesariamente tiene que ser así. Pero al final, en matemáticas de eso se trata, ¿no? De explorar. Podemos ver que quizá esa suposición no necesariamente resulta, ¿no? Pero bueno, no por ello no tenemos que pensar en esas posibilidades. Está muy bien explorar, ver qué posibilidades hay, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces la ecuación diferencial no es exacta. Así que vamos a comenzar, pues quizá con la parte más estándar, que es como la primera, ¿no? De x. Y luego si no encontramos un factor integrante en x, pues nos vamos con y. Ok, entonces vamos a suponer que existe un factor integrante que dependa de x. ¿Okay? Vamos a llamarle así, mu igual a mu de x. Dependiendo del texto que consulten, no necesariamente el autor usará la misma notación, mu. Hay autores que usan f. Y mientras uno entienda el contexto, eso será lo importante. Dice Fernando, maestra, una vez que se encuentra el factor integrante en una, dijéramos x, ¿es necesario? No, claro que no, Fer. No. Ya digamos que eso es como con fines de explorar más tu ecuación diferencial, pero lo importante para nosotros es resolver el problema. A lo mejor la ecuación diferencial tiene más factores integrantes, pero pues lo resolvemos con uno y ya. Ahí sí, no tienes que explorar los demás. Bien. O sea, Entonces, eligió a una función, o sea, mu de x, o sea, todo por explorar, o sea, nada en especial. Es que es lo que no entiendo. sí, ahora lo que vamos a hacer ya es explorar si existe ese factor integrante. La idea es que no usemos directamente las fórmulas, porque creo que si entendemos mejor qué es lo que estamos haciendo, las fórmulas al final incluso las pueden deducir. No sé si les ha pasado que a veces en matemáticas no recuerdan un resultado, pero saben cómo deducirlo y entonces pueden llegar a él siempre. Y aquí podría ser lo mismo, ¿no? Entender qué estamos haciendo, cómo opera ese factor, en vez de aplicar la fórmula directamente. Pues vamos a explorar, igual que lo hicimos al caso general, pero ya con esta. Vamos a asumir que existe un factor integrante que depende de x, es con el primero que vamos a probar, y si no funciona, nos vamos con el de y, ¿vale? Algunos factores integrantes los vamos a encontrar a la primera, pero otros no, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a suponer que mu es un factor integrante que depende de x. Entonces vamos a multiplicar toda la ecuación diferencial original por mu. Esto es 2 mu. Usaré la notación corta, no voy a poner explícitamente mu de x, pero en el contexto pues ya se entiende lo que se estableció al inicio. Esto es 3x por mu. Diferencial de x más 2x, voy a poner aquí mu, por y, diferencial de y, igual a 0. ¿Okay? Entonces he multiplicado todo ese factor integrante, que no sé cómo es, pero estoy suponiendo que depende de x, por la ecuación diferencial. Esto nos ha dado ahora un nuevo m, lo voy a poner acá en rojo. Nos ha dado un nuevo m y un nuevo n.
¿Ok? ¿Cuál es el nuevo m? 2 mu y cuadrada más 3x mu. Y el nuevo n es 2x mu por y. Como estamos suponiendo que la ecuación diferencial es exacta, entonces, ¿qué se debe de cumplir? Bueno, de hecho vamos a escribir ese enunciado, ¿les parece? Para que luego... Aquí. Pues como estamos suponiendo que la ecuación diferencial se volvió exacta, se debe cumplir pues que esas parciales, la parcial de m con respecto a y es exactamente igual a la parcial de n, de la nueva n, con respecto a x. ¿Okay? Bueno, pues vamos a calcular la parcial de m, perdón, la primera, aquí. Entonces, parcial de m, la nueva m, con respecto a y. Y esto es la parcial con respecto a y de la m. Nuestra m es 2 mu y cuadrada más 3 x mu. ¿Okay? Ahí está, la nueva m. Vamos a derivarla parcialmente con respecto a y. Y en nuestra mente debe estar muy bien fija esta condición de inicio, que es que mu depende exclusivamente de x. ¿Okay? Eso va a ser bien útil para esta parcial. ¿Cuánto vale la derivada parcial de 2 mu y cuadrada con respecto de y? 4y mu o 4 mu y. Exactamente, 4y mu o 4 mu y, perfecto. No derivamos a mu porque es una constante, es como si fuera un 4, un 5 para y, porque esa mu depende únicamente de x. ¿Okay? Ahora vamos con esta otra cantidad, 3x mu. Si la derivamos con respecto de y, ¿cuánto vale su derivada? 0. 0, perfecto, porque solamente depende de x. Muy bien. Ahora vamos con la segunda parcial. La derivada parcial de n, de la nueva n, con respecto de x. Entonces, parcial con respecto de x de la nueva n, que es 2x mu y. 2x mu por y. En esta derivada parcial importa lo que tenga x. Tanto x como mu, pues depende de x. Así que 2 y y son constantes para esta derivada parcial. Los voy a poner aquí. 2 y y son constantes. Y como constantes, podemos dejarlas fuera de la derivada. Esto es 2y. Y únicamente nos vamos a encargar de derivar el producto de x por mu. ¿Vale? Vamos a hacerlo aquí. Entonces 2y. Y ahora vamos a derivar. Esto es primera derivada de la segunda. Más segunda derivada de la primera. ¿Okay? Esta parcial vale 1. Y esta parcial es en realidad una derivada total porque mu solamente depende de x. Así que puedo sustituirla por una derivada total. Esto es entonces 2y que multiplica a x por la derivada total de mu con respecto a x más mu. Bien. Bueno, ahora lo que sigue es igualar estas dos parciales. Recuerden que estamos asumiendo que la ecuación diferencial se volvió exacta.
Así que estas dos parciales, las que tengo en color morado, pues deben de ser iguales. Vamos a igualar. Y permítanme, voy a escribir otra vez para hacer énfasis en lo que pues estoy sustituyendo, que es la igualdad entre las parciales. Espero que se logre distinguir esa M y N que son las nuevas con respecto a las originales. Bueno, entonces esta parcial es 4 mu y, la de M con respecto de y, 4 mu y. Y del lado derecho tendré este producto 2y por x de mu en O sea, lo de dx. arriba está mal, ¿no? ¿Cuál? La potencia de y es una de x, ¿no? Esta, claro. La escribí mal. Gracias. Muy bien, muchas gracias. X de mu, ok, más mu. Perfecto, ahí está. Ok. Vean que y es factor en ambos lados. De hecho, está factorizado 2y aquí, pero también acá es posible. Entonces, podríamos multiplicar toda la igualdad por 1 sobre y. Y eso nos permite simplificar a 4 mu igual a, de hecho, usaríamos también 2. 2 es un factor común, así que puedo usar 2 sobre y. Y esto es 2 mu más, no, ¿No sería 1 sobre 2 y? sí, estoy simplificando y puse mal el factor, gracias, gracias. Es 1 sobre 2y, ahí está, gracias. Ahí está, mu, entonces se simplifica, esto se vuelve 1, x, derivada de mu, con respecto a x, más mu, ajá. Y puedo ahora simplificar, voy a despejar de hecho este factor x por la derivada de mu con respecto a x, pero ya la escribo del lado izquierdo. Esto es 2 mu menos mu. Esto es, vean que de forma natural estamos resolviendo el problema y que no, pues no necesitamos ahora la fórmula. Vean que ya esta ecuación diferencial tiene únicamente dos variables, mu, que es la que queremos encontrar, la función que queremos encontrar, y x, que es la otra variable, de hecho es la variable de la cual nosotros supusimos existe mu. Si dentro de la ecuación diferencial ustedes llegan a que hay alguna y, por ejemplo, aquí involucrada y que no se puede simplificar, eso sería una contradicción para la hipótesis de que mu depende de x. Así que ahí se detienen y dicen, pues no, no es posible encontrar mu como función exclusivamente de x. Se detienen y exploran la otra posibilidad. Vean que ya tenemos una ecuación diferencial separable. Y de hecho ya incluso la separamos. ¿Ok? Pues lo que sigue es integrar. Usaré otra vez solo el mu positivo, entonces logaritmo natural de mu igual a logaritmo natural de x. No voy a usar, en los factores integrantes no vamos a involucrar la constante de integración, porque finalmente eso nos arrojaría, por ejemplo, un mu en vez de ser, vamos a suponer que nuestra mu es x cuadrada. Si nosotros involucramos una constante va a resultar en cx cuadrada, pero ese factor c siempre puede hacerse 1. Así que no necesitamos más agregar la constante de integración, ¿vale? Pues resulta que mu es igual a x.
De hecho, aquí sí voy a hacer explícita la dependencia con X, mu de X, que es el mu que estábamos buscando, resulta ser X. Este es el factor integrante que depende de X. ¿Mm? La ventaja también es que pues pueden verificar su resultado. De hecho, tendríamos que hacerlo. Habrá que usar este mu, multiplicar por la ecuación diferencial y corroborar que en efecto se volvió exacta. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Vamos a poner aquí, entonces multiplicamos la ecuación diferencial por el factor integrante encontrado, ¿ok? La ecuación diferencial original, aquí está. Ahora vamos a multiplicarla por x. Entonces aquí tendríamos 2xy cuadrada más 3x cúbica, no, cuadrada, más 3x cuadrada más 2, porque la original es xy, ajá, así que será 2x cuadrada y, diferencial de y igual a 0. Y pues esta ecuación diferencial ya debe ser exacta. Y siempre lo pueden verificar. ¿Sí? Aunque claro, si hicimos todo lo anterior correctamente, pues ya no hay mayor problema, mayor necesidad. Pero vamos a verificarlo. Estos son ejercicios que se vuelven pues extensos, pero lo importante es saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, veamos ahora cómo son estas parciales. La parcial de esta nueva m con respecto de y es 4xy y la de n con respecto de x es 4xy. Sí, en efecto la ecuación diferencial se volvió exacta. Un factor integrante, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a resolverla. Recuerden que hay dos posibilidades para encontrar f. Una, la parcial de f con respecto de x igual a la nueva m. Y la otra, la parcial de f con respecto a y igual a la nueva n. ¿Okay? Podríamos comenzar con cualquiera. Voy a comenzar ahora con esta segunda parcial, pero en realidad podríamos comenzar con cualquiera. En los ejercicios que yo les coloqué hoy, traté de ir intercalando. Ajá, a veces comenzaba con la de m, a veces con la de n. Para que pues nos vayamos acostumbrando a que es indistinto. Con cualquiera de las dos se puede. ¿Okay? Entonces, la parcial de f con respecto de y vale n, pero nuestra n nueva es 2x cuadrada y. Si ahora integramos con respecto a y, entonces 2x cuadrada y vamos a integrar con respecto de y. De este lado obtenemos f
Y en este caso, 2x cuadrada, pues no depende de y, así que podemos dejarla fuera de la integral y únicamente integrar a y con respecto a y. La integral de y es y cuadrada sobre 2. Entonces 2x cuadrada y la integral es y cuadrada sobre 2. Se va a simplificar con este factor 2. Y debemos de agregar una función que dependa de la otra variable que no hemos integrado. En este caso es, le voy a poner h de x. Simplifiquemos esta constante 2. Y ahora ya tenemos f, digamos como a la mitad, ¿no? Ya sabemos que una parte de f es x cuadrada por y cuadrada. Y la otra está todavía por determinarse. Ahí está. Entonces queremos saber cómo es esa h de x. Ahora usaremos la siguiente igualdad. Vamos a usar la igualdad para f que no usamos al inicio. Ajá. Que es parcial de f con respecto de x igual a m, la nueva m. ¿Okay? Así que voy a derivar parcialmente a esta f que ya tenemos como a la mitad con respecto a x y después la igualaré a la nueva m. Esta f corresponde a x cuadrada, y cuadrada más h de x. Y la m es toda esta, 2x cuadrada, 2xy cuadrada más 3x cuadrada. ¿Okay? Toda esa es la m. Entonces esta m está aquí. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de esta suma con respecto a x? ¿Qué me quiere decir? Dos y cuadrada más 6x. Ajá, otra vez, 2. Y cuadrada más 6x. Más. No. La parcial, Pero es del otro lado, ¿no? ajá, la parcial se debe de realizar de esta función y la vamos a igualar a toda la m, pero la m no se deriva, solo la f que ya encontramos. Ok, sí, es justamente esa era la mitad. Ujú. Sí, sería Entonces, 2x ajá, y cuadrada más h' de x igual a exacto. todo lo que está del otro lado. Exactamente, muy bien, ahí está. Ujú. Muy bien. Y en este punto vamos a despejar siempre a la función h o g, como la hayan llamado. Entonces vamos a poner aquí, despejamos h' de x. Si observan, los términos 2xy cuadrada se encuentran sumando en ambos lados, se simplifican. Entonces h' de x corresponde a 3x cuadrada. Pero esa h' pues es la derivada de h con respecto de x. Entonces esta es una ecuación diferencial para h. Siempre será una ecuación diferencial separable. Entonces lo que vamos a hacer es integrar. Bueno, esto nos dice que h es igual a la integral de x cuadrada, pues es x cúbica sobre 3. Multiplicada por 3 nos da x cúbica. Sí, yo en todos los ejercicios agregué C1 como constante de integración. Y bueno, al final siempre fui simplificando. Solamente les comento. Entonces ahora sustituimos h
en la función f. Recordemos que ya teníamos una parte de f, pero todavía faltaba por determinar otra parte. Entonces, esta f, aquí está f, x cuadrada, y cuadrada, más el valor de h, más esta h que ya encontramos aquí, que es x cúbica, más cualquier constante. Recordemos que el diferencial de esta función, pues al estar igualado a 0, debe decirnos, bueno, nos conduce a que f es una constante. Generalmente le ponemos c, pero como en este caso voy a reunir a estas dos constantes en una sola, yo le he colocado c2, también en los ejemplos que les dejé por ahí resueltos. Entonces, lo que hago a continuación es simplemente simplificar C1 y C2. Y en este punto, vean, yo ya no escribo f, ya me voy directamente a la solución en general implícita. ¿Okay? Ya no voy a escribir f. Vayan tomándolo en cuenta porque en algunos casos es más cómodo si a toda la igualdad la multiplico, por ejemplo, por un factor 2, 3, para dejar en enteros esta expresión. Y entonces eso ya no sería f, sería como 2f o 3f. Entonces, en este punto yo ya no escribo f. Aquí sí, pero acá para la solución ya no. ¿Okay? Pues entonces aquí está la solución, ya en un solo parámetro, que es la solución. Que es la solución implícita. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahí está la solución. Son ejercicios bien extensos, bien extensos, pero bueno, no tanto, digo, hay algunos más. Van a haber algunos más extensos. Pero creo que si lo hacemos de forma natural, no es necesario aprendernos de memoria esas igualdades. Ajá. Entonces aquí está el procedimiento. Encontramos factor integrante y todo nos condujo a que sí, en efecto, mu dependía de x, lo multiplicamos y resolvimos como, pues como sabemos, ¿no? ¿Okay? ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Muy bien. Bueno, pues las preguntas generalmente surgen ya cuando uno lo hace, así es que les propongo el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 32 del mismo libro, para que ustedes exploren ahora los factores integrantes. Bueno, descansen con esta. Ok, ya dejo de hablar. Sí, sé que es un poquito cansado, pero sobre todo nos explotó el cerebro, dice Fernando. Y eso que son como las más, bueno, pues siempre empezamos por las más sencillas, ¿no? De primer orden, pero ok. Bueno, yo creo que lo que cansa es que yo lo exponga todo el tiempo, ¿no? O sea, lo mejor es que ustedes lo intenten. Entonces, vayan por un vaso con agua y exploren esta ecuación diferencial. Yo voy a estar aquí, pero lo importante es que ahora ustedes ya lo intenten, ¿de acuerdo? No se esperen a ver el resultado nada más porque entonces no van a aprender. Bueno, ya tengo aquí la respuesta. Les voy a mostrar entonces el procedimiento que hice y ustedes pueden comentarme si tienen alguna inquietud. Lo que yo hice primero fue proponer un factor integrante que depende de x. Si este no funciona, entonces buscaré uno que dependa de y. Comienzo entonces proponiendo que mu depende de x. Multiplico toda la ecuación original por el factor mu. Aquí pueden ver que use de hecho ya la multiplicación, es decir, con este m ya multipliqué y en cada uno de los sumandos. Así que
mu va multiplicando a cada uno de estos términos. Observen, aquí va mu. También para el caso de n multiplico por mu, aquí está, y pues igual a 0. Ahora con esto se genera un nuevo m. Vean que estoy distinguiendo, este m es un poco más grande, es otro tipo de letra, y un nuevo n. Acá identifico m y n. Como estoy suponiendo que ese factor mu hará la ecuación diferencial exacta, entonces se debe de cumplir la condición para ecuaciones diferenciales exactas. La parcial de esta nueva m con respecto de y debe de ser igual a la parcial de nuestra nueva n con respecto de x. Primero vamos a obtener la parcial de m con respecto de y eso corresponde a la derivada de toda esta expresión, tiene 3 sumandos con respecto a y. Observen que mu al depender de x, pues es una constante si yo realizo la derivada con respecto de y, así es que mu por x se queda ahí y derivo únicamente a y. Con respecto a y, pues vale 1, así es que esto multiplica 1, ya nos escribo. Después también, aunque este es un producto, pues no derivo como producto porque mu depende únicamente de x. Es una constante para la derivada en y. Así que es 2y por mu, aquí está 2 mu y. Y finalmente la derivada de mu por y es mu, que es la constante, que solo depende de x, por la derivada de y, que es 1. Ahora del otro lado derivo a n con respecto de x. Mu por x, ¿cómo se deriva? Bueno, ambas dependen de x, así que tengo que usar la regla del producto. Es la primera por la derivada de la segunda, que vale 1, aquí hay un 1 multiplicando, aunque no está escrito, más la segunda, aquí está, por la derivada de la primera. En realidad esta es una derivada parcial de mu con respecto a x, pero como mu únicamente depende de esa única variable x, puedo convertirla en una derivada total. Y ya hice el cambio aquí. Más después y 2 son constantes para esta derivada, así es que se quedan ahí. Y únicamente derivo a mu con respecto a x. Por la misma razón que ya mencioné, la puedo dejar en una derivada total. Bueno, ahora vamos a igualar estas dos parciales porque estamos suponiendo que la ecuación con este factor pues se vuelve constante. Igualo las dos parciales. Observen que aquí hay cantidades que se pueden simplificar. Vean que tenemos mu de un lado y del otro lado de la ecuación. Si restamos mu a cada lado de la ecuación, se simplifica. De este otro lado hay factor común que es mu. Entonces vean, aquí está mu, acá mu. Entonces factorizo mu del lado izquierdo, nos queda x más 2y. Y de este otro lado pues tengo la derivada de mu con respecto de x, que es el común en ambos sumandos, así es que lo factorizo, la derivada de mu con respecto a x. Y me queda x más 2y. Eso me facilita mucho el siguiente paso porque si yo divido toda la ecuación entre x más 2y, observo que de hecho estas cantidades se simplifican a 1 y lo que me queda es únicamente mu igual a la derivada de mu con respecto de x, solo que en esta línea ya he escrito la derivada al inicio. Esta ya es una ecuación diferencial separable y tiene coherencia con respecto a lo que supusimos de mu, porque del otro lado pues en efecto hay solamente algo que depende de x. Si aquí yo tuviese acompañando al diferencial de x una cantidad que involucrara a y, entonces no podría tener solamente mu como función de x, ¿no? No se podría integrar así. Entonces eso sería una contradicción a lo que supusimos, ¿no? Que mu dependía de x. Ahí me detendría y comenzaría a explorar un factor integrante dependiente de y. Pero en este caso sí es posible construir. Vean que aquí todo lo que está al lado derecho ya al separar las variables depende únicamente de x. Pues ahora vamos a integrar. Esta es una ecuación diferencial separable para mu. Integremos. Bueno, para mu y para x. Integremos. De este lado obtenemos logaritmo natural de mu. Ya no voy a escribir el valor absoluto. Ya habíamos mencionado antes cuál es la razón. Y después x, tampoco agregaré la constante de integración. Elevo e a cada una de estas dos cantidades. Simplifico la función exponencial del logaritmo, nos da mu. Aquí ya hice
la notación pues de que mu depende explícitamente, ¿no? de x. Entonces mu de x es e a la x, ese es el factor integrante que depende de x. Entonces vamos ahora a multiplicar toda la ecuación diferencial por ese mu y de hecho vamos a comprobar que se volvió exacta. Entonces básicamente lo que tengo que hacer es sustituir aquí el valor de mu, que es e a la x, y eso lo muestro en la siguiente línea. Bueno, aquí está ya, lo pueden verificar. La nueva m y la nueva n ya de manera ahora sí explícita. Realizo las parciales de m con respecto a y, de n con respecto de x, de las nuevas m y n por supuesto, y observo que son iguales. Por lo tanto la ecuación diferencial pues sí se vuelve exacta al multiplicar por el factor integrante. Esta es una forma de comprobar que nuestro resultado es correcto. Bueno, ahora lo que sigue es resolver la ecuación diferencial. Vamos a resolver la ecuación diferencial exacta, esta que tenemos al inicio de la página. Entonces sabemos que esa f incógnita, que es la que queremos encontrar, cumple los dos enunciados que tenemos aquí, con la nueva m y con la nueva n. Entonces voy a comenzar, recuerden que se puede comenzar por cualquiera de las dos igualdades. Yo voy a comenzar por la de f, parcial de f con respecto de x. La parcial de f con respecto de x debe de ser la m nueva. Vean, aquí la tengo, está completa. Y ahora lo que voy a hacer a continuación pues es integrar. Vamos a integrar con respecto a x. De este lado obtenemos f y de este otro pues integramos con respecto a x cada sumando. Aquí y al no depender de x puede quedarse fuera como una constante. La primera pues es una integral por partes que tengo aquí, ya realizado. Y las otras dos pues son de e a la x, que resultan en e a la x. Ahora sí, nos regresamos a f. Y va a multiplicar a esta integral, que la puedo reescribir como x a la x menos e a la x, más e a la xy cuadrada, aquí está, más e a la xy. Recordemos que ahora se debe de agregar una constante de integración, pero es una constante más general, de hecho es toda una función que depende de la variable que no integré. La voy a llamar g, entonces esa depende de y. Bien, pues ahora multiplico en este paréntesis, aquí multiplico y por cada sumando, lo tenemos acá. Y el siguiente paso es simplificar algunas cantidades, pueden ver por aquí, menos e a la xy más e a la xy, entonces esto es 0, nos quedan 1, 2 y 3 sumandos, aquí los tenemos. Ahora vamos a usar la igualdad que no comenzamos a trabajar, la de la parcial de f con respecto a y igual a n, y esa es la que usaré a continuación, ¿ok? Entonces, la derivada parcial de la f que ya tenemos aquí. Recuerden que en la primera parte, cuando uno integra, obtiene una parte de f, pero no está completa, porque todavía hay que determinar cuánto vale la función esta que agregamos. Así que aquí está toda la f que ya obtuvimos, igualada a n. Esta n la copio tal cual. Entonces la nueva n, ¿recuerdan? Aquí está la n. La copio tal cual. Ajá, ahí está, ahí ya no le hago nada. Derivo toda esta cantidad con respecto de y. Vean, aquí está con respecto de y. Y finalmente tenemos g' de y igualada a toda la n. Aquí no derivo nada, solamente reescribo n. Vamos a simplificar g' de y. Vean que en ambos lados de la ecuación tenemos x a la x se simplifica, y 12 a la xy. Así que lo que obtenemos es que g' de y es igual a 0. ¿Eso qué implica para g? Pues que g es una función constante, ¿okay? Entonces ahora sustituyo a esta función que encontramos de g de y en la función f, y eso ya nos daría a la función f completa, ¿okay? La voy a sustituir aquí. Ahí está. Pero recordemos que pues su diferencial, el diferencial de f, que es básicamente todo lo que contiene nuestra ecuación diferencial del lado izquierdo, es igual a 0. Así que esa f debe de ser una constante. Como voy a usar una simplificación, pues a esta constante le llamo simplemente C2. Y me reservo el valor de C ya sin subíndices para el final. Bien.
Si ustedes prefieren escribir, por ejemplo, en este paso C, después pueden llamar a la última constante, no sé, K, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo prefiero llamarle C2. Simplifico C1 y C2, las reescribo como si fueran una sola constante y obtengo ya la solución implícita de la ecuación diferencial. Si no hubiésemos llegado a algo consistente en mu de x, entonces tendríamos que explorar la segunda opción, que es ahora suponer que mu depende de y, pero bueno, en este caso sí fue viable un factor integrante de este tipo. Bueno, coméntenme si llegaron al resultado final, si coinciden, y si no, pues cuál fue, digamos, aquello en lo que pudieron fallar o aquello que hicieron diferente.